El Evangelio según San Lucas, el Señor y las mujeres, su presencia en la vida de la iglesia. Un tema ciertamente sensible para nuestra época, la participación de las mujeres en la vida eclesial. Y es un tema muy desarrollado en la obra según San Lucas. Van a tener un poco de paciencia porque hay muchas citas, van a tener que quizás tomar nota y ir ustedes mismos a leer. Yo daré algunos ejemplos. En San Lucas, en su obra que ya sabemos que es el Evangelio, más el libro de los Hechos de los Apóstoles, las mujeres no son ministros, los ministros son los varones, pero las mujeres sí tienen una vida apostólica, una colaboración con la misión de la iglesia muy importante. Y entonces Jesús tiene una especial atención hacia las mujeres que lo siguen, que son sus discípulas, que se sientan a sus pies para escuchar la palabra, el anuncio de la salvación. Y San Lucas en su obra retoma esta sensibilidad tan especial, esta cercanía de Jesús con las mujeres. Lucas 8, del 1 al 3. Leemos así. A continuación fue recorriendo ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Se muestra entonces sencillamente un Jesús que va caminando con los 12, otros discípulos más que lo van siguiendo en el camino. Entre ellos hay mujeres. Se da algunos nombres, se dice de ellas que han sido curadas de dolencias, que han sido expulsados demonios, espíritus impuros de ellas, y que ellas lo siguen en el camino y que a todo el movimiento de Jesús, algunas de ellas los ayudan con sus bienes. O sea que evidentemente también participaban en la ayuda económica del movimiento de Jesús que va caminando y predicando el reino de Dios, la salvación que está cerca. En Lucas 10, del 38 al 42. Leemos así. Yendo de camino entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Cuando una sola es necesaria, María escogió la mejor parte y no se la quitará. Bien, más allá de la interpretación de este texto, lo traemos para darnos cuenta que Jesús se acerca a esta casa y quien lo recibe es una mujer, Marta, que es un poco la encargada de la vida doméstica.
y que tiene otra hermana, presumiblemente menor, María, que se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Pero allí vemos de nuevo a este Señor Jesús que está cercano a las mujeres, que las mujeres escuchan su palabra, lo atienden, lo reciben hospitalariamente, tienen y desarrollan una verdadera amistad con el Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas podemos ahora saltar un poco más adelante al capítulo 23. En Lucas 23 vamos a buscar el versículo 21, perdón, el versículo 27 hasta el 31. Lucas 23, versículo 27 al 31. Le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres llorando y lamentándose por él. Estamos camino al Calvario, a la cruz, a la muerte de Jesús. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Bien, de nuevo, más allá de la interpretación del texto, nos quedamos en el dato, ¿no? Las mujeres de Jerusalén están caminando con Jesús hacia el Calvario, lloran por él. Lo aman, lo quieren, le extienden su compasión, están tristes por el destino que tiene por delante. Y él conecta con su simpatía, con su conmoción. Y les habla el lenguaje muy femenino también acerca de la maternidad, de sus hijos. Y cómo también ellas pueden conectar esto con la fe, ¿no? Desde su lugar de madres, de mujeres. En el capítulo 23, también, desde el versículo 55 hasta el 24:11, podemos leer lo siguiente. Ahora la ocasión es Jesús, que ya está muerto y ha sido sepultado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían puesto el cadáver. Son mujeres discípulas de Jesús que están desde los orígenes del movimiento, del anuncio de Jesús público de la cercanía del reino, allí desde Galilea, donde comenzó todo. Esas mujeres que estaban desde los orígenes de la vida pública, del ministerio público del Señor Jesús. Se volvieron, prepararon aromas y ungüentos, pero el sábado guardaron el descanso ordenado por la ley. O sea, fueron a ver el sepulcro donde lo habían puesto y prepararon lo necesario para la conservación del cadáver, según los ritos funerarios judíos. Pasado el sábado, que era día de descanso en el cual no se podía hacer esos trabajos, día dedicado al Señor, el domingo van al sepulcro. Claro, es el domingo de la resurrección. Ella no lo sabe. El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida de la piedra del sepulcro, entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por el hecho. Cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes, como las mujeres llenas de temor
Miraban el suelo, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerde lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Según esta versión de San Lucas, estas mujeres que están desde el comienzo de la vida pública de Jesús, ya en los comienzos, ya en Galilea, habían escuchado el anuncio de la pasión y de la resurrección que había hecho el Señor. Ahora se les pide recordar este anuncio, creer en su palabra. Ellas entonces recordaron las palabras, se volvieron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a los demás. Ellas les anuncian. ¿Qué les anuncian? Que el Señor ha resucitado, que el que estaba muerto está vivo. Esta gran novedad, esta sorpresa, esta gran conmoción. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. En el Evangelio de Juan se nos va a decir que es María la de Magdala la que va a anunciar. Pero aquí en el Lucas se dice que es María la de Magdala, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás, había más. Se nombra a estas tres, pero había más mujeres en el sepulcro. Se lo contaron a los apóstoles, pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. Interesante, ¿verdad? Según San Lucas son varias mujeres, no sabemos cuántas, por lo menos tres, pero hay más, 4, 5, 6, 7, que están desde los comienzos en Galilea, que van al sepulcro a preparar el cadáver de Jesús para su mejor conservación y que justo caen para esas buenas operativas el domingo de la resurrección. Y claro, escuchan el anuncio de los ángeles que está vivo, que no está muerto. Ellas son las primeras que le cuentan a los apóstoles la novedad de la resurrección. Los apóstoles no les creen, piensan que son fantasías, que son producto de su sensibilidad, de su emoción, de sus deseos. No perciben que pueda ser real esta tremenda novedad conmocionante que les están testimoniando. En el libro de los Hechos no es escasa, todo lo contrario, la mención de la presencia eclesial de las mujeres. Ahora yo no voy a leer con ustedes todos los textos porque sería muy largo el video, hasta muy engorroso, necesitaría un pizarrón, estar quizás en un encuentro presencial, pero les doy citas. Pueden buscar presencia de las mujeres relatadas o nominadas en el libro de los Hechos, también obra de San Lucas, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 9, versículos 2 y 36. Capítulo 12, versículos del 12 al 13. Capítulo 16, versículo 1 y versículos del 13 al 17. Del 13 al 15, perdón. Capítulo 17, versículo 4, versículo 12, versículo 34. Capítulo 18, versículos 2, 18 y 26. Y capítulo 21, versículos del 8 al 9. Después tomen nota, tranquila, van revisando el video y toman nota de todas estas citas que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde van a encontrar presencia de mujeres. El mismo San Pablo, en sus cartas, traemos a San Pablo porque Lucas un poco
pertenece a la tradición paulina, ¿no? De sus propias diligencias como historiador y del testimonio paulino de las comunidades paulinas, ¿no? Lucas compartiendo la misión apostólica con él, trae toda esta tradición, ¿no? Y en los textos de Pablo, en las cartas, también hay innumerables este, menciones a mujeres. Se las nombra, se las reconoce como valiosas colaboradoras, como amadas hermanas. También doy citas, Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículos 1, 3, 6 al 7, 12 al 13, 15. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 11, capítulo 19, versículo 19. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 4, versículos 19 y 21. Carta a Filemón, capítulo 2. Podríamos confeccionar entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas una lista de 22 nombres de mujeres relevantes. Si tomamos la tradición paulina, las cartas, y sumamos a ello el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas depende de San Pablo, podemos encontrar 22 nombres de mujeres relevantes en la vida de la iglesia naciente, en la comunidad cristiana, lo cual es muy impresionante. Vamos a nombrar algunos, ¿no? Evidentemente la Virgen María, Tabitá, también llamada Dorcas, María, madre de Juan Marcos, Lidia, Damaris, Priscila, también llamada Prisca, Febe, María, Junia, Trífena, Pérside, la madre de Rufo, Elegontas, Julia, la hermana de Nereo, Chloe, Evodia, Sintique, Loida, Eunice, Claudia y Adfia. Un buen número, ¿no? De mujeres nombradas, recordadas. Las mujeres en la obra de San Lucas también son consideradas como destinatarias privilegiadas de la salvación que ofrece Jesucristo. Ellas, quizás porque en su época experimentaban cierta discriminación social, experimentan un acercamiento de Jesús, una relación con Él, que las admite en su compañía y las hace discípulas, les permite ayudarlo de tantas formas y en el fondo son las primeras que reciben el anuncio de la resurrección. Según San Lucas, no solo María Magdalena, sino otras mujeres. Jesús tiene amistad con ellas, lo reciben en su casa. Les habla en tonos muy empáticos con su feminidad, con su maternidad. Les cura dolencias de todo tipo, expulsa demonios, les cambia la vida. El encuentro con Jesús a estas mujeres les ha cambiado la vida. Jesús es un Señor que está especialmente preocupado por las mujeres de su tiempo, por su destino, por su situación. Les ofrece una cercanía salvadora. Fijémonos en algunos hermosos textos. Lucas 7, del 11 al 17. A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban
a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla el Señor sintió compasión y le dijo, no llores. A esta mujer que había perdido a su hijo único, que además era viuda, que quedaba completamente sola. No llores. Se acercó, tocó el féretro y los portadores se detuvieron. Entonces dijo, muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que había hecho se divulgó por toda la región y por Judea. Realmente es conmovedor este relato, ¿no? De Jesús que empatiza con esta mujer viuda que se le ha muerto su hijo único. También podemos encontrar en este capítulo 7 versículos 36 al 49 el siguiente relato. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en la casa y se sentó a su mesa. En esto una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra. Se colocó detrás a sus pies, llorando, y se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secarlos con su cabello. Le besaba los pies y se los ungía con mirra. Al verlo el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta sabría bien quién es esta clase de mujer, lo está tocando, es una pecadora. Ven, Jesús permite que esta mujer se le acerque, que le muestre ese cariño, le unge los pies con perfume, los seca con sus cabellos, llora, los lava con sus lágrimas. Pero el fariseo se da cuenta que es una pecadora pública, y entonces dice, si Jesús fuera profeta lo hubiera despedido, es una impura. Allí Jesús va a contar una parábola acerca de unas deudas y quién parece que va a amar más al que se le perdonó más. Y entonces Jesús le va a decir a este fariseo, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo, desde que entré ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermoso texto. En Lucas 8, del 43 al 48, podemos también encontrarnos con esta otra experiencia. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había gastado en médicos su entera fortuna y que nadie le había podido sanar, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se le cortó la hemorragia.
Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro dijo, Maestro, la multitud te cerca y te apretuja. Pero Jesús replicó, alguien me ha tocado, yo he sentido que una fuerza salía de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblando, se postró ante él y explicó delante de todos por qué lo había tocado y cómo se había mejorado inmediatamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Famosísimo, delicado, profundo relato de la mujer que padece hemorragia, si tocara tan solo el borde de su manto. Quisiera citar también el capítulo 13, versículos del 10 al 13. Un sábado estaba enseñando en una sinagoga cuando se presentó una mujer que llevaba 18 años padeciendo de un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse completamente. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios. Bien, hermanos, creo que el Evangelio según San Lucas nos trae un impresionante testimonio acerca de la cercanía de Jesús con las mujeres y de las mujeres con el Señor, de la profunda simpatía, amistad que desarrollan, de cómo se hacen discípulas, caminan con Él, escuchan su palabra, los sirven de muchas formas y están siempre atentas a cuidarlo, a atenderlo, inclusive en su muerte. Y son las primeras destinatarias del anuncio de la resurrección. En el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos también es muy importante una mujer, la Virgen María, la Madre. No podemos desarrollar aquí eh, todo lo que se afirma sobre la Virgen María y no quiero ser repetitivo. Eh, si ustedes van a mi canal, donde están ahora, van a encontrar una playlist que tiene que ver con meditaciones sobre la Virgen María y justamente los videos que están allí colocados, serán 5 o 6, son todos siguiendo la presentación que hace San Lucas sobre la Virgen María. Los envío ahí también para completar este video, ¿sí? Ver un poco cómo María es presentada, el misterio de María es presentada en la obra según San Lucas, en el anuncio del ángel, en la visitación, en el nacimiento, en Jesús perdido allá en el templo, en la presentación en el templo, en la cruz, bueno, los grandes episodios donde Lucas nos presenta a la Virgen María. Comenzaba diciendo que es un tema muy sensible hoy, culturalmente y también en la iglesia. Permítame decirlo así, con profunda humildad, ¿no? Creo que si abordamos en la iglesia el tema de las mujeres y de su participación en la vida de la iglesia, desde un lugar equivocado podemos lastimar mucho la vida eclesial. Vemos como desde el comienzo en la iglesia primitiva había mujeres, se ofrecían servicios, ofrecían su casa, tenían a veces funciones de animación, de liderazgo comunitario. Así también lo tuvieron con Jesús en el camino, mientras anunciaba el reino. Pero me parece que plantear el tema de las mujeres desde categorías un poco, digamos, ideológicas, sociológicas, como puede ser el empoderamiento, el poder, el igualitarismo u otras formas, me parece que podría ser una mirada sesgada, ¿no? Que no ayude, digamos, ¿no? Evidentemente la dignidad del varón y de la mujer, creados por Dios a imagen y semejanza,
es inherente a su naturaleza. En cuanto a la vida eclesial, parece que es bueno contemplar cómo Jesús las recibe a todas las mujeres, cómo se acerca, cómo ellas también se aproximan a Él, cómo interactúan, y percibir cómo Jesús también les da lugar, las destina, eh, les da una misión, un servicio. Así que creo que básicamente cuando tenemos estas disputas tan culturales, tan sensibles sobre el lugar de la mujer en la iglesia, una mirada simple de fe es buena, que preguntarle a Jesús, hay que ir a Jesús. Señor Jesús, ¿qué lugar querés que ocupen? ¿Qué lugar querés que ocupemos si sos mujer? ¿Cuál es el servicio? ¿A qué me estás llamando? ¿Dónde me ubicás en la vida de la iglesia? Porque en el fondo no tiene que ver con nuestras aspiraciones o miradas ideológicas, sino con una vocación, con Jesús que nos llama, que nos da una misión. Él diseña la vida de la iglesia y tiene un lugar privilegiado, importante, relevante para todas las mujeres según su plan, su proyecto. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.